Esta mañana en el estudio, el presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante del Estado, aquí en Baja California, el licenciado Carlos Mora Álvarez. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Gracias, don David, gracias. Y tengo que aclarar que yo solicité esta reunión y esta entrevista. Saludo a tu audiencia por toda la información que se está generando. Los dos antecedentes, el de don Sergio y el de la diputada Nancy Sánchez, nos ponen en perspectiva la problemática, ¿no? Es un asunto efectivamente muy complejo. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú lo tuvieras que explicar en este momento, ¿qué nos dirías? ¿Qué está pasando aquí en esta región con esta llegada de migrantes y esta situación que dices? Tú comentabas, no es necesariamente una emergencia o una crisis humanitaria, ¿lo es o no lo es? Mira, la definición de crisis humanitaria tengo desde que alguien lo comentó buscando la definición de este eufemismo. Y en la definición del eufemismo consultamos a personal de Naciones Unidas, al propio Colegio de la Frontera Norte, invitamos a ACNUR, que es la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, redactor para materias migratorias, a la Organización Internacional de las Migraciones, y el criterio de todos estos, digamos, personajes es que el término de crisis humanitaria se aplica exclusivamente para contingencias como terremotos, como huracanes y como tsunamis. Cuando hablamos de una crisis humanitaria en materia migratoria, no hay legislación al respecto en México. No quisiera con esto cancelar, ni mucho menos revisar la posibilidad de que esto es algo menor. Con el contrario, no estamos desestimando la problemática y ahorita entraremos en materia. Pero hablar de crisis humanitaria lo acaba de hacer el padre Solalinde. Algunas organizaciones nos piden que generemos esta definición. Yo, como autoridad, como responsable en materia del Consejo Estatal de Atención al Migrante, para poderlo hacer tendría que hacer estas consultas, y ninguna organización internacional nos ha dado esta calificación. Sin embargo, la problemática es evidente. Tenemos una emergencia migratoria, podemos calificarlo en palabras, más allá de criterios verbales, lo que está sucediendo si lo vemos en la perspectiva de los números. A Baja California, a partir de la última semana de mayo, han llegado aproximadamente 7,000 haitianos. La autoridad norteamericana ha procesado un poco más de 4,000. Cuando hablo de procesar es permitir un nivel de acceso. Procesa o recibe a un promedio de entre 100 y 120, ha ido creciendo. La primera recepción era de 20, luego 50. O sea, los entrevista. Los entrevista, los recibe y los canaliza a espacios norteamericanos, no los regresa a México. Esto es muy importante puntualizarlo. La autoridad norteamericana, una vez que permite a cualquier extranjero, y en este caso al contingente llamado hoy haitianos, aunque hay una mezcla de nacionalidades, ya no regresan a nuestro país. Una vez que inician el proceso de revisión para un estatus legal o un estatus documentado en la Unión Americana, ya no lo hacen. Para el caso de los mexicanos, y esto tengo que decirlo con todo el dolor de nuestro corazón, David, estos son revisados y recibidos también, pero inmediatamente, así como entran, salen por la puerta de retorno. Son deportados de inmediato. De inmediato, o sea, no les permiten el acceso. Sí, tú eres mexicano, sí, tú solicitas asilo o calidad de refugiado por cuestiones de seguridad pública en tu país, pero esta no es la condicionante para México. Se está ofertando para países como Haití, donde ahí sí hay un decreto de crisis humanitaria, porque vienen ellos de un antecedente de un terremoto en el 2010, donde se abrieron las fronteras del mundo, particularmente del Cono Sur, y donde Brasil otorgó visas laborales y que hoy son el contingente que está llegando a nuestra entidad. Más de 50,000 haitianos recibieron este estatus por parte del gobierno brasileño. Calculamos que vamos a recibir los próximos meses, hablaría yo de los próximos meses, incluyendo octubre, que prácticamente está a punto de iniciar, y noviembre, un universo que es difícil de cuantificar entre los actores que han hecho un trabajo muy profesional, particularmente la autoridad municipal, la autoridad federal, y ahorita hablaremos de competencias. Contabilizamos o esperamos entre 6 y 8,000 más. El gobierno del estado está haciendo su parte, el gobernador Vega está en la Ciudad de México, debe estar a punto de concretar una cita con el secretario Osorio Chong para que esta contingencia humanitaria que se está dando en nuestra entidad pueda recibir la atención. No hay crisis en el sentido de que crisis viene derivada de dos acciones, particularmente cuando se consideran así: cuando hay muertes o cuando hay desabasto, y no es el caso en ninguna de las dos situaciones. ¿Estamos rebasados? No, esto no lo puedo considerar así.
El Consejo sesiona prácticamente una vez al mes, pero desde que la contingencia se decretó o se definió, estamos sesionando prácticamente 2 veces por semana, revisando con los albergues que han hecho una labor heroica, como siempre los calificamos. Se quejan, es válido, porque siempre como gobierno somos lentos y estamos todos los días tocando la puerta a la autoridad respectiva para que haga lo propio. Me decías de las atribuciones y de repente se criticaba mucho a algunos sectores de gobierno y decían, ¿a quién le toca atender una circunstancia como estas? Y creo que nadie tenemos la respuesta correcta. David, yo creo que nos toca a todos, y el que sea omiso hay que señalarlo. Pero por eso digo, la autoridad municipal en la figura del alcalde César han hecho una gran labor, la representación del gobierno federal en la figura del delegado de Migración Rodolfo Figueroa ha hecho una gran labor, y el gobierno del estado no nos autocalificamos, pero sí hemos logrado que todas las dependencias, particularmente la Secretaría de Desarrollo Social en manos de Alfonso Álvarez Juan y del subsecretario Luis Bustamante, estén ahí sentados en la mesa todos los días. Tampoco podemos desdeñar los reclamos o los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, que están sentados en la mesa con nosotros todos los días. Son nuestra mejor garantía de que estamos haciendo un gran esfuerzo. Insisto, siempre quedan cosas pendientes por hacer. Claro, pero siempre salen los representantes de organismos de la sociedad civil. No quiero decir ninguno en particular para no enfrentarlos, pero tú los conoces y de repente dicen, nosotros sí estamos rebasados y ya no sabemos qué hacer con tantos. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio de frente a esta situación? Finalmente, como tú dices, son seres humanos, necesitan ayuda, necesitan un techo, necesitan comida, muchos vienen con bebés, todos en circunstancias distintas, pero ya hemos empezado a desmitificar la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, que su travesía no empezó en Haití, su travesía en este último lapso comenzó en Brasil, entre otras cosas. Pero entonces, ¿cómo lograr el equilibrio con tantas personas involucradas en atenderlos y sacarlos adelante? Mira, Tijuana tiene una tradición hospitalaria y una tradición migratoria desde siempre. Si revisamos los números con antecedentes, del 2010 a la fecha, la migración ha disminuido prácticamente en un 50%. Si en aquellas épocas de la primera década del siglo... Flujo sur-norte, dices. Flujo sur-norte, y además con puros mexicanos, o con la mayoría de mexicanos en esa época. Y teníamos la capacidad para recibir hasta 200,000 al año. Esto quiere decir que recibíamos 4,000 por semana. Entonces, hablar de contingentes en una población de 3 millones de habitantes cercana a Tijuana no nos cancela la capacidad. Pero déjame contestarte la primera parte. Sí. Estamos haciendo evaluaciones prácticamente diarios con los albergues. El de los hermanos escalabrinianos nos decía la semana pasada en la sesión, que tendremos sesión esta semana, que tenían en su espacio de más de 150 camas 27 haitianos. No es el caso de los hermanos salesianos, que están en la mejor disposición y que tenían un poquito más de 190 en ese momento. Y sin dejar de lado lo que ya está sucediendo también en Mexicali, que detona la presencia de otro nivel de autoridades. Ya más de la mano, el gobernador inmediatamente convocó una sesión de gabinete para que todos estuviéramos al pendiente. Estamos sobre ello, David, todos los días estamos sobre ello. Yo quiero elevar este reclamo y esta circunstancia, más que reclamo, a la autoridad federal. Insisto, la Delegación de Migración hace lo propio, pero no es la única dependencia involucrada del gobierno federal que tendría que participar. Ahí está Desarrollo Social, están en el cambio, ya le tocamos la puerta al encargado de despacho, y no lo señalo de manera negativa, sino estamos a la espera de que llegue el nuevo titular, ya ha sido señalado. El maestro Peñuñuri ya ha informado que la próxima semana se sentará en la mesa y hará lo propio. Y hay muchas dependencias del gobierno federal a las que estaremos convocando para que esto se atienda de manera correcta. ¿Qué hay con el tema del Fondo de Migralidad? Esa es una pregunta muy puntual y tengo que señalarlo en 3 partes. Agradezco la participación no solo de mi amiga Nancy Sánchez, que ha hecho un gran esfuerzo, sino de toda la bancada de los legisladores de Baja California. Es la más amplia que tenemos en la historia de nuestra entidad. Tenemos 16 legisladores y tenemos 3 muy puntuales. La propia Nancy, María Luisa Sánchez y Cintia García, que han estado muy al pendiente, las 2 últimas miembros de la Comisión de Migración. Pero sí tenemos que tener muy claro de qué se trata el Fondo de Migralidad. Exacto. En primer lugar, para este año, fondos que se van a autorizar y que ellas mismas y todos los legisladores van a autorizar en el paquete presupuestal. El Fondo de Apoyo al Migrante, el FAM, que no es el de Migralidad, para tener muy claro, el Fondo de Apoyo al Migrante no viene contemplado. Tradicionalmente ha sido de 300 millones de pesos, así lo fue el año pasado, y este año lo está cancelando el paquete presupuestal que presentó la Secretaría de Hacienda. Eso, para entenderlo, ¿para qué funcionaba ese fondo? Ese fondo se reparte a nivel nacional
para el apoyo de las instituciones que atienden a los migrantes. El año pasado Baja California, el año antepasado se le autorizó a Baja California 8 millones de pesos. Este año, para que veas cómo funciona el gobierno, que es donde quería hacer yo la separación, apenas salieron las reglas de operación, o sea, lo que se va a entregar en 2016 apenas empieza a documentar, porque las reglas de operación apenas se acaban de dar a conocer y estamos todas las organizaciones trabajando ya en las solicitudes. Y estamos en el mes prácticamente de octubre, David. Si no terminamos de documentar en este mes, el fondo no va a llegar. Para el 17, la autorización tendríamos apenas que pelearlo. El fondo o la iniciativa de migralidad que como consejo propusimos hace 2 años, ya no es una iniciativa ni del gobierno de Baja California ni del Consejo, hoy es una iniciativa de la Comisión de Migración del Congreso de la Unión. La hicieron suya y está entrando a debate. Nancy en su momento, junto con las diputadas Cintia García y María Luisa Sánchez, lograron que Gonzalo Guízar, el titular de la Comisión de Migración, el diputado Gonzalo Guízar, junto con la comisión, que son 30 miembros de todo el país, de todos los partidos, la acogieran. Ellos están en la demanda, en la lucha por ese fondo que nosotros inicialmente planteábamos de 3,000 millones de pesos y que hoy ellos, en un ejercicio que consideran que puede tener mayor éxito o una ruta de resultados más positivos, están peleando o buscando el acceso a 1,000 millones de pesos. Depende exclusivamente del Poder Legislativo, que como alguna vez señaló un antiguo político, el Ejecutivo propone, pero es el Legislativo el que dispone. Hoy decía en la mañana José Antonio Meade, con el que tendremos una reunión y con el que el gobernador Kiko Vega se reunió ayer, que no hay que moverle una coma al paquete presupuestal porque eso afecta a otras disposiciones, el peso del dólar, el peso del barril de petróleo, sí, pero este país tiene necesidades y cuando menos a nosotros en materia migratoria nos toca demandarlas. ¿Fechas para que quede ya resuelto si va a haber o no y hasta dónde el Fondo de Migralidad? El Fondo de Migralidad es una iniciativa que no cejaremos nunca, o sea, vamos por él este año y seguiremos el año que entra. Lo importante es que el gobierno federal se dé cuenta que necesitamos un presupuesto especial para atender a los migrantes en nuestro país. No solo hoy los connacionales, la muestra es muy patente en la intención de ver, esperábamos la visita de Osorio Chong, que ya lo hicimos respetuosa, pero puntualmente que tiene que venir Osorio Chong acompañado de los responsables de la materia, el comisionado Ardelio Vargas y el subsecretario Humberto Roque Villanueva. Oye, para cerrar, ¿qué está pasando con los haitianos? Hay de varias nacionalidades, nos habían dicho, no solamente haitianos, pero la mayoría son haitianos procedentes de Brasil en esta travesía que ya nos contaste. ¿Hay comunicación con las autoridades norteamericanas? ¿Cuál es el destino de todos ellos? Mira, la semana pasada el secretario de Seguridad Jeff Johnson dio a conocer un boletín que afortunadamente lo leímos de pe a pa durante 3 ocasiones para que quedara muy claro. La autoridad norteamericana decreta que todos aquellos haitianos que se encuentran en Estados Unidos y que no han regularizado su situación, pero que están en cárceles detenidos por crímenes, van a empezar a ser deportados a su país de origen. Interrumpieron el proceso de deportación a partir del 2010 y por el terremoto, entonces esto tiene un contingente grande de haitianos, no es una cantidad que nos toque revisar. Lo que sí puntualizó el secretario Johnson es que aquellos que están en tránsito y con sus países asociados, yo entendía que México pudiera ser uno de ellos, van a seguir permitiendo la entrada hasta julio del 2017. De manera más, diría yo, exigente, menos sencilla aún y con lo que ha sido hoy por hoy la complicación del ingreso, pero hay una ruta, David, una ruta muy clara, hay luz al final del camino, esto se va a despresurizar en los próximos meses, pero sí tendremos más presencia, no lo vamos a negar y tendremos que atender. Y tendremos que seguir platicando de ello. No, cuando sea, y gracias por la invitación y estamos a la orden. Al contrario, muchas gracias, Carlos, buenos días. Gracias. Gracias. Es el presidente ejecutivo del Consejo Estatal de Atención al Migrante aquí en Baja California, Carlos Mora Álvarez. Hacemos una pausa y volvemos, quédese con nosotros aquí en UTV Noticias.